Hay crisis que no llegan pidiendo permiso. Entran en la vida como si arrancaran el suelo sin aviso. Desordenan el ritmo de los días, alteran el peso de los pensamientos y hacen que la persona sienta que, de repente, todo aquello que parecía firme se volvió demasiado inestable para sostener cualquier paz. Y tal vez lo más difícil no sea solo el problema en sí. Tal vez lo más difícil sea lo que despierta dentro de ti, la sensación de vulnerabilidad, el miedo a perder el control, el impulso de querer resolverlo todo de inmediato, la mente corriendo sin parar detrás de respuestas que todavía no existen, el corazón intentando acompañar una realidad que cambió más rápido de lo que el alma consiguió entender. Mucha gente, cuando entra en crisis, cree que el verdadero peligro está solamente en lo que ocurre fuera. Pero hay un detalle en esto que casi nadie percibe a tiempo. Una crisis no pone a prueba solo tus recursos externos, pone a prueba sobre todo la estructura interna desde la cual interpretas, soportas y atraviesas el caos. Y es aquí donde el estoicismo se vuelve tan poderoso, porque no promete una vida sin crisis, no promete días fáciles, personas previsibles ni caminos sin pérdida. Lo que ofrece es algo mucho más raro y mucho más valioso, una forma de permanecer entero mientras la vida intenta fragmentarte, una manera de atravesar el sacudón sin entregarle al sacudón el gobierno de tu mente, una disciplina interior que no elimina el dolor, pero impide que el dolor se convierta en el dueño absoluto de tu conciencia. Y si este tema conversa con algo real que estás viviendo ahora, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué tipo de crisis suele desorganizarte más por dentro. Porque muchas veces la superación comienza exactamente en el momento en que dejamos de luchar solo contra el caos de afuera y empezamos a entender cómo está operando dentro del alma. La primera verdad que la mayoría evita, pero que el estoicismo mira de frente, es esta: la crisis no es solo una interrupción de la vida, es una revelación. Duele aceptarlo, porque cuando la vida aprieta, todo lo que la persona quiere es que el sufrimiento termine. No quiere pensar en aprendizaje, carácter o madurez. Quiere alivio, quiere el fin de la presión, quiere la vuelta a la normalidad. Pero hay algo que casi siempre se vuelve inevitable en los momentos de ruptura, aquello que la crisis expone, porque mientras todo está funcionando, muchas cosas dentro de nosotros permanecen ocultas. Permanecen ocultas nuestras dependencias emocionales, nuestra necesidad de control, nuestro apego al reconocimiento, nuestra ilusión de seguridad, nuestra incapacidad para soportar lo incierto, nuestra tendencia a colocar la paz en cosas demasiado frágiles. La crisis viene y rasga el telón que cubría todo eso. De repente, te das cuenta de cuánto necesitabas que las personas fueran previsibles para sentirte estable. Te das cuenta de cuánto dependía tu identidad de un papel, de un vínculo, de un plan, de una imagen. Te das cuenta de cuánto tu calma estaba sostenida por circunstancias externas que nunca estuvieron realmente bajo tu dominio. Y por eso ciertas crisis duelen tanto. No porque traigan solamente un problema, sino porque desmontan toda una estructura de ilusiones silenciosas. Y cuando esa estructura cae, mucha gente cree que está siendo destruida, cuando en realidad está siendo expuesta. Eso no significa que el dolor sea bueno. No significa romantizar la pérdida, el fracaso, la enfermedad, la injusticia, el abandono o el colapso. Significa solo reconocer que las crisis revelan aquello que los tiempos cómodos logran esconder con facilidad. Y lo que revelan, por más incómodo que sea, puede convertirse en el punto de partida de una fuerza más verdadera. Marco Aurelio entendía esto con una lucidez casi desconcertante. No se escribía a sí mismo como alguien que esperaba una vida sin presión. Se escribía como alguien que sabía que el mundo sería duro, cambiante, incierto y muchas veces injusto, pero que aún así se negaba a vivir como esclavo de lo que pasaba afuera. Esa es la esencia de la postura estoica frente a la crisis. No es negar el impacto, no es fingir una serenidad artificial, no es hacer como si el dolor no te moviera. Es reconocer el golpe sin entregarle la llave de tu alma. Es sentir el golpe sin permitir que se transforme automáticamente en caos interno irreversible. Porque una cosa es la crisis en sí, a otra cosa es la forma en que la mente pasa a habitarla. Y es ahí donde muchas personas se pierden. No sufren solo por lo que pasó. Sufren también por todo lo que la mente empieza a hacer alrededor de lo ocurrido. Sufren por la interpretación extrema. Sufren por el miedo al futuro. Sufren por la repetición mental. Sufren por el impulso de prever catástrofe. Sufren por la necesidad desesperada de entenderlo todo ahora. Sufren por aquello que la crisis activa de viejo, de mal resuelto,
de frágil y de no admitido. Por eso, la manera estoica de superar las crisis comienza con una separación decisiva. Al separar el hecho de la narrativa que estás construyendo sobre el hecho, una cosa es el problema real, otra cosa es el imperio mental que puedes levantar alrededor de él. Una cosa es vivir una pérdida, otra cosa es concluir que tu vida perdió el sentido. Una cosa es tener un plan interrumpido, otra cosa es decidir que nada volverá a salir bien. Una cosa es ser decepcionado, otra cosa es transformar esa decepción en una visión definitiva sobre el mundo y sobre las personas. Epicteto decía que no son las cosas en sí las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre ellas. Y esa frase, cuando de verdad entra en la vida, cambia completamente la forma en que una persona enfrenta los momentos de ruptura, porque devuelve la atención al lugar exacto donde la crisis suele crecer más de lo necesario dentro de la interpretación. Tal vez hoy exista algo concreto que te está hiriendo. Tal vez estés lidiando con una pérdida, un cambio brusco, un problema financiero, una decepción, un miedo, una enfermedad, un colapso emocional, una sensación de estar perdido. Todo eso es real. Todo eso pesa. Pero hay una pregunta que puede impedir que tu mente se derrumbe junto con el problema. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Y qué estoy añadiendo yo a eso? Esa pregunta parece simple, pero es una llave, porque muchas veces el sufrimiento inicial ya es suficientemente grande, y aún así la mente lo amplifica con conclusiones precipitadas, con recuerdos antiguos, con proyecciones sombrías, con la fantasía de que el dolor actual define toda la realidad. Así es como la crisis externa se convierte en crisis de identidad. Y es exactamente en ese punto donde el estoicismo entra como un freno de lucidez. No te manda no sentir. Te enseña a no creer de inmediato en todo lo que sientes. No te manda a negar el dolor. Te enseña a no transformar el dolor en el autor final de la verdad. Quizá una de las mayores fuerzas que una persona puede desarrollar en una crisis sea la capacidad de no dejar a su propia mente sola, con su propia herida. Porque la herida, cuando habla sin contrapunto, quiere transformar un momento en destino. Quiere decir que todo se acabó. Quiere convencerte de que no hay salida, de que nadie es digno de confianza, de que perdiste demasiado, fallaste demasiado, fuiste demasiado débil, sentiste demasiado. Pero el sufrimiento intenso no es sinónimo de visión clara. A veces, el sufrimiento intenso es solo una parte muy herida, intentando dominar toda la interpretación de la vida. Y madurar es percibir que puedes escuchar esa parte sin obedecer ciegamente todo lo que dice. Esa es una de las primeras grandes marcas de la madurez estoica. Al estar en crisis sin transformar la crisis en identidad. Estar sacudido sin concluir que te volviste incapaz. Estar con miedo sin decidir que tu miedo es la medida exacta de la realidad. Estar viviendo días oscuros sin concluir que toda tu vida se volvió oscuridad. Parece una diferencia sutil, pero es gigantesca, porque cuando la persona deja de ver la crisis como algo que atraviesa su vida y pasa a verla como definición de su propia esencia, ya no consigue luchar con claridad, el alma se encoge, la perspectiva desaparece, el dolor se vuelve idioma interno. El estoicismo rompe eso, recordando una verdad que es al mismo tiempo dura y liberadora. No eliges todas las crisis que llegan, pero puedes elegir la postura con la que vas a recibirlas en la formación de tu carácter. Eso no borra el sufrimiento, no resuelve inmediatamente el problema, pero devuelve dignidad al proceso, porque te saca de la posición de pura víctima del destino y te recoloca en la posición de alguien que, aún herido, todavía puede participar de su propia respuesta interior. Y tal vez la palabra central aquí sea esa respuesta, porque la crisis siempre llega con dos fuerzas. Una es el impacto inevitable. La otra es la respuesta construida. El impacto puede no estar bajo tu control. La respuesta, poco a poco, sí puede estarlo. Por eso, la forma estoica de superar las crisis no comienza preguntando cómo eliminar todo dolor, sino cómo impedir que el dolor destruya tu capacidad de elegir. Cuando la vida entra en colapso, lo primero que la mente quiere hacer es correr. Correr hacia el miedo, hacia la anticipación, hacia la rabia, hacia la culpa, hacia la autodestrucción, hacia el drama, hacia el exceso de explicaciones, hacia la urgencia de resolverlo todo de una sola vez. Solo que casi nunca la crisis se resuelve al mismo ritmo al que el impulso quiere. Y es exactamente aquí donde la disciplina interior se vuelve decisiva, porque la madurez
no es la ausencia de reacción, es la capacidad de no entregarle a la primera reacción el derecho de decidirlo todo. Cuando aprendes a pausar, incluso en medio del impacto, algo empieza a cambiar. Y pausar no es pasividad, no es negar la urgencia, no es huir de la responsabilidad. Pausar es impedir que tu parte más desorganizada asuma el mando. Es no responder al fuego con más fuego. Es no alimentar mentalmente lo que ya es suficientemente difícil. Es crear un espacio entre el golpe y el movimiento. Y ese espacio, por pequeño que parezca, es una de las mayores señales de fuerza mental que existen, porque es allí donde la conciencia vuelve a respirar. Es allí donde el impulso deja de ser rey. Es allí donde vuelves a darte cuenta de que no todo lo que sientes tiene que ser obedecido en el mismo instante. Hay una imagen importante en esto. Imagina que la crisis golpea a tu puerta como una tormenta. Si abres todas las ventanas de la casa y además enciendes ventiladores dentro, la destrucción aumenta. Mucha gente hace eso sin darse cuenta. Ya existe un problema real, pero alimenta el problema con interpretaciones apocalípticas, con horas y horas de repetición mental, con conversaciones internas violentas, con comparaciones crueles, con escenarios futuros que quizá nunca existirán. Lo que el estoicismo enseña es a no volverte cómplice de tu propia tormenta, a no colaborar con el caos, a no ampliar por dentro lo que ya es difícil por fuera. Quizá esa sea una de las lecciones más transformadoras de todas. Existe sufrimiento inevitable y sufrimiento cultivado. El primero viene de la vida. El segundo viene de la forma en que empiezas a cargar la vida dentro de la mente. Y superar una crisis con más fuerza depende mucho de reducir el sufrimiento cultivado. Significa dejar de transformar cada dificultad en prueba de fracaso total. Significa no convertir cada incertidumbre en una catástrofe completa. Significa no mezclar el problema presente con todas las heridas antiguas que tu mente quiere reactivar al mismo tiempo. Significa no sacar conclusiones eternas a partir de días temporales. Claro que eso no es simple. Cuando alguien está herido, asustado o presionado, todo el sistema quiere urgencia. El cuerpo se tensiona, la mente se acelera, el pensamiento corre hacia lo peor, la imaginación pierde el límite. Por eso la postura estoica no se construye solo con frases bonitas, sino con entrenamiento para observar lo que está pasando dentro de ti, entrenamiento para percibir cuando la crisis ya salió del hecho y se convirtió en narrativa. Entrenamiento para notar cuando el miedo se está haciendo pasar por lucidez. Entrenamiento para volver a lo que es real, a lo que es posible, a lo que está a tu alcance ahora. Porque otro gran error en tiempos de crisis es querer resolver la vida entera de una sola vez. La mente quiere conclusión inmediata, quiere explicación final, quiere sentido completo, quiere garantía absoluta. Solo que las crisis raramente entregan eso al principio. Muchas veces llegan primero como confusión, como quiebre, como suspensión, como vacío, y el intento de arrancar claridad total de un momento que todavía sigue abierto solo aumenta la angustia. La sabiduría estoica entiende eso. No exige que entiendas todo ahora para seguir actuando con dignidad. Enseña que es posible atravesar lo que todavía no está claro sin transformar la oscuridad en desesperación. Eso es madurez. Es soportar lo incompleto sin deshacerse completamente dentro de ello. Tal vez hoy estés viviendo exactamente eso. Un momento en el que no existen respuestas listas, en el que el sentido todavía no apareció, en el que la espera parece demasiado larga, en el que lo que antes parecía obvio ahora se volvió niebla. Y tal vez tu mente esté intentando resolver eso con exceso de pensamiento. Solo que pensar más no siempre es ver mejor. A veces es solo girar alrededor del miedo. Hay una fuerza muy silenciosa en admitir todavía no entiendo todo lo que esto significa, pero puedo seguir eligiendo dignidad en medio de esta travesía. Puedo seguir siendo verdadero. Puedo seguir sin abandonarme. Puedo seguir cuidando lo que está a mi alcance. Puedo seguir rechazando el colapso como lenguaje permanente de mi alma. Es aquí donde el estoicismo se muestra menos como teoría y más como práctica de soberanía interna, porque siempre te devuelve a aquello que todavía es tuyo. Incluso en crisis, aún hay cosas que siguen siendo tuya, tu carácter ante tu respuesta, la manera en que tratas a los demás, la manera en que te hablas a ti mismo, lo que eliges alimentar en la mente, lo que decides repetir como narrativa, el espacio que le das al caos dentro de tu propio corazón. Y eso importa mucho más de lo que parece, porque en tiempos difíciles es muy fácil empezar a actuar por debajo de uno mismo, volverse más duro, más injusto, más agresivo, más descuidado.
más desesperado. La crisis genera una tentación silenciosa, la G-Krier, que porque la vida se volvió desordenada. Todo dentro de ti puede desordenarse también. El estoicismo rechaza eso. Enseña que el mundo puede estar en desorden sin que tú tengas que reproducir ese desorden dentro del alma. Enseña que la adversidad puede golpear tu puerta sin que la invites a gobernar toda la casa. Eso no es frialdad, es estructural. Es la elección de no sacrificar tu conciencia en el altar de la urgencia emocional. Y tal vez esa sea una de las formas más altas de fuerza, a seguir preservando el propio centro mientras todo alrededor parece inestable. Pero hay algo todavía más profundo. La crisis no revela solamente lo que está frágil, también revela aquello que puede ser construido, porque en muchos casos lo que el dolor destruye es exactamente lo que ya no podía seguir del mismo modo. Una identidad excesivamente dependiente de lo externo, una paz basada en garantías, una autoestima sostenida en rendimiento, una visión infantil del control, una confianza exagerada en imágenes idealizadas. Claro que la deconstrucción duele, pero muchas veces es el primer paso para el nacimiento de algo más sólido. Hay una fuerza que solo aparece cuando las falsas estructuras caen. Hay una lucidez que solo nace después de que la fantasía termina. Hay una sobriedad que solo surge cuando la vida te obliga a admitir que no puedes controlarlo todo, preverlo todo, sostenerlo todo, sauvarlo todo. Y esa sobriedad, aunque nace en el dolor, produce un tipo de fortaleza que las etapas fáciles casi nunca construyen, porque los tiempos cómodos muestran preferencia, los tiempos difíciles muestran estructura, los tiempos cómodos muestran aquello que te gusta hacer, los tiempos difíciles muestran lo que realmente eres cuando la vida no coopera, y no para humillarte, sino para revelarte. Tal vez por eso tantas personas, mirando hacia atrás, perciben que ciertas crisis que parecían el fin de todo, fueron también el inicio de una versión más verdadera de sí mismas. No porque la crisis fuera buena, sino porque arrancó excesos, desmontó dependencias, quitó ilusiones, exigió presencia, obligó a un reposicionamiento. Eso es algo que la mayoría solo entiende después. En medio de la crisis, las sensaciones de pérdida. Solo más tarde aparece la claridad de que, junto con la pérdida, algo estaba siendo limpiado, algo estaba siendo recolocado, algo estaba madurando. Por eso la forma estoica de salir más fuerte de una crisis no pasa por negar el sufrimiento, sino por rechazarlo como identidad final. Pasa por aceptar el impacto sin construir un altar para él. Pasa por entender que el dolor puede atravesarte sin recibir el derecho de convertirse en el centro permanente de tu vida. Pasa por aprender a decir: esto me sacudió, esto me mostró fragilidades, esto desmontó cosas dentro de mí, pero yo también puedo usar esta ruptura para construir una conciencia más profunda, una mente más estable y una fuerza menos dependiente de las circunstancias. Y quizá aquí esté una de las grandes claves que separan a quien apenas sobrevive de quien realmente madura, la relación con el propio interior durante la crisis, porque hay personas que, además del problema que enfrentan, todavía se convierten en enemigas de sí mismas en medio del proceso. Se exigen fuerza perfecta, se humillan por sentir miedo, se llaman débiles, se condenan por no estar pudiendo lidiar mejor. Y eso profundiza todo. Un alma ya en crisis no necesita más violencia, viniendo de dentro. Necesita firmeza, sí, pero también dignidad. Necesita verdad, pero no humillación. El estoicismo, cuando es entendido de forma madura, no enseña crueldad con uno mismo, enseña responsabilidad con humanidad, enseña a observarse con rigor sin destruirse en el proceso, enseña a reconocer el desorden sin convertirlo en motivo de desprecio por uno mismo. Eso es muy importante, porque una persona solo sale más fuerte de una crisis cuando logra de algún modo seguir siendo refugio para sí misma dentro de ella. Y eso no significa ahorrarse la realidad, significa no abandonarse exactamente en el momento en que más necesita presencia interior. Hay una frase silenciosa que toda persona en crisis necesita aprender a repetirse: puedo estar roto en partes, pero aún así no necesito entregarme entero al colapso. Puedo estar cansado, confundido, herido, asustado, y aún así seguir eligiendo pequeños actos de sobriedad. Puedo respirar antes de reaccionar. Puedo no alimentar
este pensamiento destructivo. Puedo no sacar todas las conclusiones hoy. Puedo no castigarme por no tener todavía respuestas. Puedo no transformar mi crisis en una profecía sobre toda mi vida. Y es exactamente así. En pequeños actos invisibles, como la fuerza se organiza a no como espectáculo. No como una performance heroica, sino como una decisión repetida de no colaborar con el propio abismo. Es en esas elecciones donde la persona deja de ser solamente alguien atravesado por la crisis y comienza a convertirse en alguien que aprende a atravesarla con un tipo nuevo de conciencia. Y poco a poco, algo cambia. No necesariamente el problema primero, ni siempre la circunstancia. A veces, lo externo sigue difícil durante un tiempo, pero por dentro, el eje empieza a reorganizarse, la mente se vuelve menos rehén, el corazón menos desesperado, la interpretación menos extrema, la identidad menos pegada al dolor. Y ahí es donde el verdadero fortalecimiento comienza. No cuando la crisis se va, sino cuando tú dejas de ser completamente arrastrado por ella. Quizá ese sea el significado más profundo de salir más fuerte. No es salir sin cicatrices, no es salir sin cansancio, no es salir triunfante, invulnerable, inmune al miedo. Es salir con más verdad, con más discernimiento, con menos ilusión sobre la vida, pero también con menos ilusión sobre tu propia fragilidad. Es salir sabiendo que no todo puede ser controlado, pero muchas cosas pueden ser conducidas por dentro. Es salir menos dependiente de lo externo para conservar alguna estabilidad. Es salir más capaz de permanecer presente cuando el mundo vuelva a fallar, porque va a fallar otra vez. La vida seguirá siendo incierta, las personas seguirán decepcionando, los planes seguirán cambiando, lo inesperado seguirá existiendo. La cuestión no es si habrá otra crisis, la cuestión es si la crisis actual va a dejar en ti solo miedo o también estructura, si va a dejar solo defensa o también profundidad, si va a dejar solo agotamiento o también un centro más sólido. Entonces, si hoy estás en medio de una crisis, guarda esto contigo. No todo lo que está ocurriendo está bajo tu control, pero la forma en que permites que eso habite tu mente sigue importando muchísimo. No necesitas entenderlo todo ahora para no perderte. No necesitas resolver la vida entera hoy para comenzar a posicionarte de otra manera dentro de ella. No necesitas negar tu dolor para ser fuerte. Solo necesitas no entregarle tu alma entera, porque la forma estoica de superar las crisis no es huir de la realidad, es permanecer en la realidad con dignidad. Es soportar el impacto sin ampliar innecesariamente el caos. Es elegir lucidez donde el impulso quiere desesperación. Es elegir presencia donde la mente quiere fuga. Es elegir carácter donde el dolor quiere amargura. Y cuando una persona empieza a vivir así, aunque de manera imperfecta, algo realmente cambia. La crisis sigue siendo crisis, pero ya no tiene acceso irrestricto al centro. Sigue doliendo, pero no lo dicta todo. Sigue asustando, pero no lo gobierna todo. Y en ese punto exacto, incluso antes de que la vida se reorganice por completo, la fuerza ya empezó a nacer. Porque, en el fondo, salir más fuerte no es solamente vencer el problema, es no dejar que el problema destruya aquello que había de más valioso en ti mientras duró. Es preservar el carácter, la conciencia, la dignidad, la capacidad de respirar y de elegir en medio del caos. Y cuando eso ocurre, aunque sea silenciosamente, percibes que la crisis no vino solamente a probarte, vino también a mostrarte que había dentro de ti una estructura que quizá ni tú conocías todavía. Una firmeza que solo aparecería cuando la vida apretara de verdad, y una forma más profunda de existir que solo podría nacer después de que todo aquello que era frágil en ti finalmente quedara expuesto.